Minasan konnichiwa. Hola a todos. Sean bienvenidos a la segunda parte de la lección número 3 del Mina no Nihongo. Los temas para hoy serán los siguientes. Tema número 4, más usos de la partícula no. Tema número 5, el sistema koso-ado. Tema número 6, el prefijo o. Y tema número 7, el bonus, en el supermercado. Entonces, comencemos con la lección. Como pueden ver, aquí tenemos más usos de la partícula no. Bueno, ¿y para qué utilizamos la partícula no? ¿Sí recuerdan? Pues básicamente para indicar pertenencia. Otros usos de la partícula no son el indicar dónde se fabricó un producto o qué compañía lo fabricó. Es decir, podemos decir tal producto es hecho en o hecho por. La estructura que vamos a utilizar por ahora va a ser la siguiente. Pronombre demostrativo más la partícula wa más sustantivo 1 más partícula no más sustantivo 2 más verbo des. Parece una estructura larga, ¿cierto? Pero solo estamos integrando lo que vimos en las lecciones anteriores. Para no complicarnos, tenemos S1 no, S2 des y ya está. Pero, ¿qué papeles juegan S1 y S2 en este caso? Pues S1 representa un país, mientras que S2 va a ser el producto. Entonces, S1 no indica el lugar o país donde se fabricó S2. En otras palabras, no significaría hecho en. Pero en el caso en que S1 represente el nombre de una empresa, no vendría siendo hecho por. En resumidas cuentas, S1 puede ser tanto un país como una empresa, mientras que S2 siempre va a ser un producto. Dependiendo de lo anterior, la partícula no podría significar hecho en o hecho por. Ahora, si queremos hacer una pregunta, utilizaremos el interrogativo doko, ¿dónde en español? Listo, unamos todo lo aprendido con dos preguntas. Para las preguntas tenemos la siguiente estructura. Demostrativo más wa, más doko, más no, más S2, más deska. O doko no S2 deska, para no complicarnos. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿De dónde es esta cámara? Preguntando en japonés sería ¿Kore wa doko no kamera desu ka? Ahora respondamos a la pregunta. Digamos que la cámara es de Japón. Entonces tendríamos Kore wa Nihon no kamera desu. Kore wa Nihon no kamera desu. Nihon no kamera, cámara de Japón o cámara hecha en Japón. Sigamos con la otra pregunta. ¿Cuál es el fabricante de esta cámara? En japonés vendría siendo la misma pregunta, ¿Kore wa doko no kamera desu ka? Para la respuesta tenemos varias opciones. Podemos decir esta cámara es Sony, o simplemente decir es Sony, o esta cámara es de Sony, o de Sony. Ahora digámoslo en japonés. Kore wa Sony no kamera desu. Sony no cámara. Cámara de Sony o cámara fabricada o hecha por Sony. Vamos con el tema número 5. El sistema koso-ado. Este punto es solo un breve resumen del uso de los demostrativos y adverbios estudiados hasta ahora. Entonces, tenemos una tabla que muestra las categorías koso-ado y sus respectivas funciones. Si se usa para objetos, objetos y personas, lugares u orientación y lugares. Bueno, cuando hablamos de objetos tenemos kore, esto o esta, sore, eso o esa, are, aquel, aquello, aquella y dore para la pregunta ¿cuál? Al usarlos tenemos la partícula wa. Por ejemplo, kore wa kagi desu. Esta es una llave. Sore wa kagi desu. Esa es una llave. Are wa kagi desu. Aquella es una llave. Y María-san no kagi wa dore desu ka? ¿Cuál es la llave de la señorita María? Cuando hablamos de objetos o personas tenemos kono, esto o esta, sono, eso o esa, ano, aquel, aquello o aquella, y dono para la pregunta ¿cuál? Todos seguidos del sustantivo. Por ejemplo,
Sono kagi wa Yamada-san no desu. Esa llave es del señor Yamada. Cuando hablamos de lugares, tenemos koko, aquí, soko, ahí, y asoko, allí. Para la pregunta, doko, ¿dónde? Por ejemplo, watashi no tsukue wa asoko desu. Mi escritorio está allí. Y finalmente, cuando hablamos de orientación o lugar de forma cortés, tenemos kochira, aquí o por aquí, sochira, ahí o por ahí, achira, allí o por allí, y dochira para la pregunta ¿dónde o por dónde? Por ejemplo, chokudo wa dochira desu ka? ¿Dónde está el comedor? Ahora pasemos al tema número 6, el prefijo o. Este se coloca en algunos sustantivos para dirigirse de manera respetuosa hacia otros. Aquí tenemos la palabra okuni. Como bien saben, kuni significa país y okuni es la forma de decir la misma palabra de manera más respetuosa. Bueno, pues, vamos a ser formales. Vamos a preguntar de manera formal. ¿De qué país es usted? ¿De dónde es usted? Identificamos las partes de la oración. De qué y de dónde en japonés sería doko o dochira, y país o kuni en japonés. Entonces la pregunta sería okuni wa dochira desu ka? Dochira porque queremos ser formales. Okuni wa dochira desu ka? Sigamos con el tema bonus. El tema del diálogo esta vez será en el supermercado. Aquí veremos el uso de los demostrativos junto con el vocabulario de la lección. Si no lo recuerdan, les dejo el enlace del video en la pantalla para que repasen muy bien el vocabulario. Ahora sí, vamos con el diálogo. El título es Kore o kudasai. Me quedo con este. Comencemos. Sumimasen, wain uriba wa doko desu ka? Chika ikai de gozaimasu. Domo. Sumimasen. Sono wain o misete kudasai. Hai, douzo. Kore wa doko no wain desu ka? Nihon no desu. Ikura desu ka? 2500 yen desu. Ya, kore o kudasai. Ahora revisemos lo que dice. Comienza Mario diciendo sumimasen, disculpe. Wain uriba wa doko desu ka? Wain uriba es la sección de vinos, entonces la pregunta quedaría ¿dónde está la sección de vinos? Luego la empleada A o cajera le dice Chika ikai de gozaimasu. En el primer piso, señor. Aquí tenemos la terminación de gozaimasu para darle más formalidad a la oración. Por eso en la traducción agregamos señor, a pesar de que no estamos usando ningún honorífico. Luego Mario dice, domo, gracias. Pasa otra escena y Mario dice, sumimasen, sono wain no misete kudasai. Disculpe, déjeme ver ese vino. Literal sería, ¿me muestra ese vino o me enseña ese vino, por favor? A lo que el empleado B responde, hai, douzo. Sí, aquí tiene. Luego Mario pregunta, ¿Kore wa doko no wain desu ka? ¿Este vino de dónde es? ¿O dónde fue fabricado? Llegado a este punto, creo que muchos se preguntarán si podemos expresar la misma pregunta de otra forma. Por ejemplo, ¿Kono wain wa doko no desu ka? ¿Kono wain wa doko no desu ka? ¿Qué sería la traducción literal al japonés? Pues déjenme decirles que sí, esa pregunta también es correcta, solo que por el momento estamos practicando tal cual lo que vemos en el libro. ¿Listo? Continuemos. Tenemos al cajero B. Él responde Nihon no desu. Es de Japón, refiriéndose al vino. A lo que Mario dice Ikura desu ka? ¿Cuánto cuesta? Y el cajero dice 2500 yen desu. Cuesta 2500 yen. Al final Mario dice, ya, kore o kudasai. Entonces me quedo con este. Como pudieron notar, cambié el nombre de los personajes del diálogo por Mario, empleada A, y empleado B. También cambié 2 líneas, pero solo lo hice por comodidad, para que coordinaran
con el dibujo y acomodar todo en una sola diapositiva. Así que no se preocupen porque el diálogo no es fiel al del libro. Es más, ustedes pueden cambiar parte del vocabulario para practicar las estructuras aprendidas en la lección y no hay problema. Eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó pueden darle me gusta, compartir o comentar. Si tienen preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios. Sin más que decir, estén pendientes de la próxima lección, estudien mucho, esfuércense mucho y ganbarimashou.